Valeria Velaz salió del consultorio. Se sentía muy feliz porque el médico le había confirmado lo que ya sospechaba, así que era una grandiosa noticia. Perdida en su ensoñación, caminó por en medio del pasillo sin dejar de suspirar. Tampoco podía retirar sus manos del vientre, posando su mirada en ellas. Estaba tan distraída que no se dio cuenta que alguien, a unos pasos de ella, se había detenido, pues estaba a punto de arrollarlos. «Señora, tenga cuidado». Valeria se detuvo antes de estamparse con la silla de ruedas. Miró a la niña que, sentada, la miró con una gran sonrisa, mientras que el sujeto, quizá el padre de la pequeña, la miró con el ceño fruncido. «Lo siento», se disculpó Valeria, haciendo hacia un lado para dejarlos pasar. La emoción que sentía la había hecho olvidar que el angosto pasillo era el único medio para acceder al área de los consultorios. Sonrojada por su torpeza, se pegó a la pared para que el hombre continuara su camino. Él murmuró un gracias, empujó la silla y mientras se alejaba, la niña asomó la mano por un lado del respaldo y le dijo adiós con enérgicos movimientos. «¡Qué niña tan linda!», pensó Valeria, y bajó la mirada a su vientre. Ella también llevaba a alguien, aunque la nueva vida tenía apenas unas 5 semanas, según le dijo el médico. Estaba esperando un bebé. Volvió a suspirar antes de volver a emprender la marcha para salir de aquel pasillo que podía producir claustrofobia si no se estaba acostumbrado a los espacios reducidos. Además, tenía que apurarse para llegar a casa y darle la magnífica noticia a su esposo. No podía imaginarse la cara de él cuando supiera que iba a ser padre. Sin que la felicidad abandonara su expresión, llegó al estacionamiento, subió a su auto y salió a la avenida para dirigirse a su casa, pensando de repente en algo. ¿Cómo le daría la noticia a su marido? ¿Debía dársela así, sin más? ¿O quizá debería elaborar una cena romántica, cocinar un sabroso platillo, el preferido de él? Una cena con velas, vajilla y mantel de gala, flores y amor, mucho amor. Entonces, después de hacerlo muy feliz, incrementaría su dicha susurrándole que tendrían un hijo. ¿Algo más cursi? Imposible. La cena era el mejor escenario para que el amor de su vida recibiera la noticia. Después de intentarlo 2 años, por fin eran bendecidos. Iban a ser padres. Tanto ella como su esposo estaban ansiosos por compartir el amor que se tenían con un hijo. Así pues, entre planes y sonrisas, llegó a su calle. Se detuvo enfrente de su casa. No pudo entrar a la cochera porque su lugar estaba ocupado por un auto que reconoció muy bien. También vio el coche de su esposo, de modo que los 2 vehículos estaban uno al lado del otro en la cochera. ¿Qué estaba haciendo su amiga en su casa? Se suponía que a esa hora debía estar en una entrevista para un trabajo que era conveniente a sus estudios universitarios. Su mejor amiga se había graduado en una rama de la ingeniería industrial y su especialidad la ejerció en una compañía de Estados Unidos en donde vivió los últimos 2 años. Por lo que ella y su esposo sabían, su amiga parecía muy feliz con su cargo en la empresa extranjera y le encantaba aquel país, pero 3 semanas antes los había sorprendido con su regreso. Sin decirles a qué se debía que hubiese renunciado a un trabajo que le gustaba mucho, se dispuso a descansar unos días y después se dedicó a buscar un empleo que fuera acorde con su diplomado. Por otro lado, que su marido estuviera en casa no le extrañaba, porque tenía un negocio particular. De hecho, le había ofrecido a su amiga un trabajo, pero ella no lo quiso y prefirió buscar por su cuenta.
así que él podía disponer de su tiempo como quisiera. En cuanto a su amiga, quizás estaba ahí porque quería saber qué le había dicho el médico, aunque luego le pareció ilógica la idea. Valeria llevaba unos días sospechando lo del embarazo, así que había compartido con su amiga su presentimiento. Sin embargo, no le mencionó que ese día iría a confirmarlo con el médico. Entonces, sintió ansiedad al pensar que su amiga podía mencionarle a su marido lo del embarazo. No quería que le arruinara la sorpresa, así que se apresuró a entrar a la casa, pero en cuanto traspasó el umbral, sintió algo, una cosa en el ambiente que no supo qué era. Se detuvo y miró a su alrededor. Ni su esposo ni su amiga estaban a la vista. Aferró con fuerza la correa del bolso y se deslizó en silencio por el pasillo sin mirar aquellas paredes que estaban adornadas con diferentes cuadros de paisajes, fotografías y otros objetos que, en ese instante, no eran importantes y después lo serían todavía menos. Sus sigilosos pasos se detuvieron ante la habitación que compartía con su marido. Los susurros y suspiros que salieron de ahí hicieron que su expresión se transformara en una de incredulidad. Pudo reconocer qué suspiros eran esos. Los susurros que escuchó fueron tan claros en las palabras pronunciadas que lastimaron no solo sus oídos, sino también su corazón, su ser, todo lo que ella era. Con ojos desorbitados, abrió la puerta de esa habitación en la que había pasado días y noches felices al lado de su esposo, un hombre que, desde que conocía, le había dado muchas sorpresas, pero jamás una como esa última, porque ese día le dio una sorpresiva muerte en sentido emocional, pues lo que vio en el interior de la alcoba la fulminó. No pudo gritar porque la sorpresa y un dolor en su pecho, en su corazón, en sus entrañas, la enmudecieron. La imagen que ellos le ofrecieron desde la cama llenó su visión lagrimosa y no pudo evitar que la escena marcara su mente. Aquellos seres, representantes de una de las más viles traiciones, quedaron fijos en su conciencia como si hubieran sido grabados con un sello al rojo vivo. En ese mismo instante supo que no iba a perdonarlos. No habría perdón para su esposo y mucho menos para ella, esa hipócrita que se hacía llamar su mejor amiga. Un sollozo salió de su apretada garganta y de inmediato él levantó su cabeza y la miró. ¡Valeria!, gritó sorprendido. Luego salió de la cama sin que le importara su desnudez. El desprecio que el hombre notó en la mirada de su esposa lo silenció. ¿Es que intentaba disculparse, acaso? Valeria detalló al traidor. Su pelirrojo cabello estaba alborotado, sus entrañas se contrajeron y sintió náuseas. La traidora sí que había tenido las manos muy ocupadas, había tocado por todos lados a su marido. La ira acompañó al dolor y de pronto sintió un enorme deseo de golpear a aquellas personas que tanto daño le hacían. No pudo ocultar lo humillada que se sentía cuando la vio a ella. La mujer de ojos celestes y facciones finas enfrentó su mirada por un momento. Luego, tomando la sábana para envolverse, abandonó la cama. Cogió apresurada sus prendas de vestir que habían quedado dispersas por todos lados y salió de la habitación con la mirada baja, sin decir ni una sola palabra. Valeria se movió lo más lejos de ella cuando pasó a su lado y en un esfuerzo sometió las ganas de tomarla por las greñas castañas rojizas y tirarla al suelo para darle unas buenas patadas y de paso arrancarle unos buenos mechones a esa cabellera que a veces envidió por lo bonita que era.
Fue entonces que, al quedarse solos, Valeria se dio cuenta que le dolían las palmas de las manos porque al haberlas hecho un puño se había clavado las uñas en la piel. Abrió las manos y sintiendo que le temblaban, acudió presurosa al closet de donde sacó una maleta. El hombre se puso detrás de ella, la abrazó por los hombros y murmuró, apenado, «Val, yo». Valeria se separó y mirándolo con desprecio pidió, «No te atrevas a tocarme, infame». Y a pesar de todo, su voz salió suave, calmada, sin dejar vislumbrar el deseo enorme de gritar, de llorar, de ponerse histérica, de matar. «Val, lo siento, no sé por qué lo hice. Tú sabes cuánto te amo». «¿Amor?», pensó ella llenando furiosa la maleta con sus prendas de vestir. Ni siquiera miró qué cosas lanzaba dentro. Solo quería terminar y salir de esa casa para siempre, porque si se quedaba, su dignidad sería todavía más pisoteada. En medio de su humillación, sabía que su amor por él jamás terminaría. Lo amaba como al aire que respiraba, lo amaba más que a su propia vida. Por ello evitaba mirar su desnudez, porque no era tan fuerte, y muy en el fondo de su ser lastimado, ultrajado, deseaba arrojarse a sus brazos y sentir su calidez. Muy dentro de su ser quería oír que le pedía perdón una y otra vez, con sus labios sobre los de ella. Sin embargo, ya había tomado la decisión. No podía perdonarlo, aunque sus traidores sentimientos casi le exigieran que sí. No podía porque la había traicionado con su mejor amiga, una vileza doble. Por eso, sin mirarlo ni una sola vez, terminó de llenar su maleta y la cerró con fuerza. Tocó el regalo que él le había dado y que siempre llevaba con ella. Quiso dejarlo, pero no pudo, así que tomó la maleta y salió de ahí. Casi corrió por el pasillo, sintiendo la respiración de su esposo en la nuca, porque él iba detrás, muy cerca de ella, pisándole los talones, reacio a dejarla ir. La amaba como a nadie. Valeria era su vida entera, y a pesar de su debilidad, él quería ser de ella para siempre. «Valeria, perdóname, no te vayas, no me dejes. Perdóname, haré lo que me digas, me arrancaré los ojos para no ver a ninguna otra mujer, pero no te vayas, perdóname, Val». Ella llegó a la puerta, la abrió y salió de aquella casa que fue testigo de lo feliz que fue ahí, hasta ese día. Él se quedó en el umbral y con corazón atormentado la miró abordar su auto. Su desnudez le impidió seguirla. Estuvo ahí hasta que el auto se perdió de su vista, esperando con lágrimas en los ojos que ella diera vuelta, pero no lo hizo. Entonces decidió salir a buscarla, pero en lo que se vestía, su amada esposa se desvaneció de su vida. Fin de esta primera parte. Gracias por escuchar. Esta historia se llama Lazos y como bonus les dejo esta canción que compuse en base a esta primera parte. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Yeah. Con los oídos comiqueros. Valeria salió del consultorio sintiéndose muy feliz. La noticia que recibió terminaba su sufrir. Deseaban tanto un hijo que por fin era anunciado, y la noticia le daría regocijo a su esposo que seguía esperanzado. Como debía darle la noticia, quizá con una cena romántica, le haría su comida favorita y luego le daría la buena nueva. Jubilosa llegó a casa, en la cochera vio el auto de su amiga que
casa no había nadie, así que entró con sigilo. Algo la hizo angustiarse y en silencio caminó por el pasillo. Se detuvo a la entrada de la alcoba y lo que vio la dejó sin aliento. Se llevó la mano a la boca, pero ni así pudo sofocar el grito. Entonces fue que la notaron. Benjamín y su amiga estaban en la cama. Los dos se levantaron avergonzados y se apagaron sus apasionadas llamas. La amiga salió presurosa del cuarto, solo envuelta en la sábana. Su esposo intentó pedirle perdón mientras ella reprimía sus lágrimas. Valeria no quiso perdonarlo, su traición la había destrozado. Así que en medio del dolor metió en una maleta lo que pudo. Con la pequeña maleta en la mano se apresuró por el pasillo. Su esposo detrás de ella le suplicó, pero ella salió de aquella casa sin mirarlo. Benjamín se quedó en el umbral de la puerta y angustiado la miró alejarse en su auto. Luego volvió al cuarto para ponerse ropa, saliendo después a buscarla por todos lados. Pero Valeria, su esposa, desapareció. Él no pudo encontrarla. Durante mucho tiempo la buscó y nunca dejó de amarla. Por un momento de pasión, Benjamín perdió a su amor verdadero y se perdió de conocer a su hijo.